Bueno, capítulo 3. Em, la estructura del lenguaje, necesidad, demanda y deseo. Em, el tema de hoy será la articulación entre lingüística y psicoanálisis. Para elaborar esa articulación citaré profusamente su versión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano. Este escrito de Lacan será de aquí en más nuestro principal texto de referencia. Hay dos afirmaciones categóricas de Lacan sobre las que voy a hacer girar el trabajo de hoy. Nos servirán como progreso respecto del lugar donde quedamos la vez pasada. La primera cita dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y la segunda que el inconsciente a partir de Freud es una cadena significante que en alguna parte, en otro escenario, escribe él, se repite e insiste para interferir en los cortes que le ofrece el discurso efectivo y la cogitación que él informa. Como sobre estas dos frases se apoya la estructura del grafo del deseo, hoy podremos avanzar considerablemente en su indagación. A partir de la próxima clase, comenzaremos con articulaciones clínicas. Todo el trabajo hecho hasta ahora, como el que haremos hoy, es sobre los fundamentos estructurales, lo que nos permitirá que las articulaciones clínicas que prometo sean tales y no meras descripciones clínicas. Fundamentos estructurales permitirá que las articulaciones clínicas sean estructuras, ¿no? Y no meras descripciones clínicas. Claro, cuando se hace una mera descripción sin el apoyo estructural, ¿qué sería el apoyo estructural? La reducción a una lógica de articulación en el conjunto de elementos fundacionales de las estructuras. Em, Eso sería, no lo podría repetir, pero eso sería encontrar la estructura misma, ¿no? Y no la mera descripción que puede servir para un caso o que pueden ser descripciones a partir de ciertos casos, pero que al no ser estructurales, este, no es para todos los casos, ¿no? Esto no quiere decir que se trate de el emplazamiento que hace la psicología del yo. em, Justamente el psicoanálisis rescata la particularidad del sujeto eh, y la, y la pone en evidencia para trabajar con eso, em, porque tiene una estructura que em, soporta el para todos los casos menos uno, ¿no? Para seguir con para poder seguir con la lógica que propone Lacan, ¿no? De que no hay universal. ¿M? Pero, digamos, la ventaja de hallar la estructura o de proponer una estructura y ya se va a ir viendo, se va viendo con el tiempo si eso funciona o no funciona. eh, em, la estructura es superior a la mera descripción, ¿no? En ambas citas, Lacan afirma que el significante
es una noción fundamental. En su versión del sujeto dice que significante es un término que la lingüística moderna tomó de la retórica antigua y a esa lingüística moderna Lacan propone acotarla. A la cota inferior la llama la aurora de la lingüística moderna y le pone como nombre el de Ferdinand de Saussure. Y a la cota superior la llama punto de culminación de la lingüística moderna y el nombre que pone allí es Roman Jakobson. Aunque lo que nosotros no sabemos es si el punto de culminación seguirá siendo Jacobson o habrá que cambiarlo cuando el tiempo pase. Ustedes saben que cuando uno cambia la cota superior por razones intrínsecas a la teoría del significante, quizás se haga necesario cambiar la inferior también. Pero bueno, al menos en la época de Lacan, para Lacan era así. Primera pregunta. ¿Por qué necesitamos la teoría del significante, tal como la trabaja la lingüística moderna partiendo de Saussure, para dar cuenta de la estructura del inconsciente? Tomemos una cita de Saussure de su curso de lingüística general, que es una versión establecida de los alumnos de Saussure, ya que él no lo escribió ni lo publicó, que dice lo siguiente: el signo lingüístico es una entidad psíquica de dos caras. Estos dos elementos están íntimamente unidos y se reclaman recíprocamente. Entonces, son dos que hacen uno, son dos que están íntimamente unidos. Si ustedes conocen algunas elaboraciones de Saussure, esta es la problemática representada en su signo por la elipse y las dos flechas. Claro, a ver, vamos a traer de vuelta el libro. Em, Vamos a traer de vuelta el libro. Entonces, esta es la problemática representada en su signo por la elipse y las dos flechas. Claro, que son dos que hacen uno, lo representa con la elipse. Y que se reclaman recíprocamente eh, las dos flechitas para reforzar la idea, ¿no? De que uno es concerniente al otro, significado al significante, significante al significado. Mm, las vinculaciones consagradas por la lengua son las únicas que nos parecen conformes con la realidad y descartamos cualquier otra que se pudiera imaginar. Si la unidad que constituyen los dos elementos de la lengua es lo que, según Saussure, constituye la realidad. Y la realidad se basa en esas relaciones. Cualquier otra nos va a resultar necesariamente por fuera de la realidad. ¿Se dan cuenta de que no es exclusiva de Freud la noción de realidad psíquica? No olviden que para Saussure, la unión del significante y del significado constituye una unidad psíquica. Seguimos con la cita. Llamamos signo a la combinación del concepto y la imagen acústica, pero en el uso corriente este término designa generalmente la imagen acústica sola, por ejemplo, una palabra. Claro.
A los efectos de explicarlo, esto está diferenciado, el signo, en significado y significante, que sería la imagen acústica y el concepto, pero aparecen solo como la imagen acústica, ¿no? Una palabra, pantufla, eh, y entonces lo accedemos a través del significante, ¿no? El hablante cree que se trata de un solo elemento, pero siempre serán dos. Claro, lo que nos aparece como un solo elemento, el significante o imagen acústica, pero siempre serán dos, ¿no? El concepto y la imagen acústica. Esto es OSIR. Ya enseguida va a explicar cómo Lacan cambia el algoritmo, em, cambia el signo, la definición de signo de Saussure y genera su propio algoritmo. Em, Se olvida que si llamamos signo a árbol, no es más que gracias a que conlleva el concepto árbol, de tal manera que la idea de la parte sensorial implica la del conjunto. El error precisamente es que una sola parte, la sensorial, implique el conjunto. Se olvida que está quedando oculto un elemento y su asociación con el otro. La ambigüedad desaparecería si designáramos las tres nociones aquí presentes por medio de nombres que se relacionen recíprocamente al mismo tiempo que se opongan. Y proponemos conservar la palabra signo para designar el conjunto y reemplazar concepto e imagen acústica respectivamente con significado y significante. Estos dos últimos términos tienen la ventaja de señalar la oposición que los separa, sea entre ellos dos, sea del total del que forman parte. La segunda referencia es que los signos, nos dice Saussure, son elementos discretos. Y ahora ya salimos del signo como una unidad y empezamos a verlo signo por signo, ¿no? Son elementos discretos, unidades que se distinguen, que se separan de otras unidades. Entonces, si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, para nosotros eso significará partir de estas enseñanzas de Saussure. Esta es la tesis y voy a tomar ahora una cita de Lacan que me parece que la confirma. Es de su versión del sujeto y dice: para que no sea vana nuestra caza, la de los analistas, un corchete añadido por Eidelstein, calculo, se está refiriendo a la caza del sujeto. Necesitamos reducirlo todo a la función de corte en el discurso. El más fuerte es el que forma una barra entre el significante y el significado. Fin de la cita. Noten que para el sujeto de la experiencia analítica, Lacan dice que hay que reducir toda la función de corte. Y el más fuerte de los cortes es la barra entre significante y significado. Aquí, aquí se sorprende al sujeto que nos interesa. No pierdan de vista la modulación de términos por parte de Lacan. No dice aquí se caza al sujeto. Dice aquí se sorprende al sujeto, que queriendo
decir una cosa dice otra, ¿no? Es decir, el sujeto efectivamente está ahí, pero él mismo no lo sabe, porque si no, no se sorprendería. Ahora vamos a lo que Lacan considera el punto culminante de la lingüística moderna, Jacobson, quien dice en los conmutadores las categorías verbales y el verbo ruso, en ensayos de lingüística general. Cita de Jacobson. Lo mismo el mensaje M que su código subyacente C son vehículos de comunicación lingüística, pero los dos funcionan de manera doble. Otra vez son dos, como lo decía Saussure, pero ahora son dos que funcionan de manera doble. Código y mensaje funcionan de manera doble. A la vez que pueden ser utilizados, pueden también ser referidos. Les propongo, para hacer más elocuente la oposición, utilizarla tal como se la denomina en lógica, uso y mención. Es decir, se puede hacer uso del código y uso del mensaje, como se puede hacer mención del código y mención del mensaje. Así, el mensaje puede referirse al código o a otro mensaje, del mismo modo que, por otra parte, el significado general de una unidad de código implicará una referencia al código o al mensaje. Por consiguiente, se impone distinguir cuatro tipos dobles. Dos tipos de circularidad: el mensaje remite al mensaje y el código remite al código. Dos tipos de recubrimiento: el mensaje remite al código y el código remite al mensaje. Em, entonces, mensaje que remite al mensaje está haciendo definiciones acá. Mensaje que remite al mensaje. Bueno, esto tiene que ver con la teoría de la comunicación. Eh, Aquí solo ha traído dos elementos, código y mensaje. El mensaje va del emisor al receptor. El mensaje está codificado. Ese código deben conocerlo tanto el emisor como el receptor para que la comunicación sea efectiva. Y en ese marco, en la teoría de la comunicación hay muchos más elementos, pero bueno, lo ha tomado estos como los primordiales. En ese marco es que eh, aquí está explicando Edelstein eh, la propuesta de Jacobson, ¿no? Y entonces, con mensaje y código se arman cuatro posibles combinaciones. Mensaje que remite a mensaje, código que remite a código, mensaje que remite a código y código que remite a mensaje. Uno, dos, tres, cuatro. Em, Mensaje que remite a mensaje, dice: un discurso citado es un discurso en el interior de un discurso. Un mensaje en el interior de un mensaje. Y al mismo tiempo un discurso acerca del discurso. Un mensaje acerca del mensaje. Ese me parece que está claro. Se ejemplifica con un discurso citado, una cita, ¿no? Código que remite a código. Dice: son los nombres propios. No, no dice son los nombres propios. Dice: los nombres propios ocupan un lugar particular en nuestro código lingüístico.
La significación general de un nombre propio no puede definirse sin referencia al código. Es por eso que los nombres propios son intraducibles, precisamente porque indican un lugar en el interior de su código. Es decir, a través del código se está haciendo referencia al código. ¿Mm? En el código del inglés, Jerry significa una persona llamada Jerry. La circularidad es patente, código que remite a código. El nombre significa cualquier persona a la que se ha em, ya atribuido este nombre. En el ya atribuido este nombre está explícito eh, que se trata del código, ¿no? Entonces, para que sea efectiva la comunicación entre el emisor y el receptor, eh, Jerry, eh, Jerry es a la vez el código remitiéndose a sí mismo. El nombre significa cualquier persona a la que a la que se haya atribuido este nombre. Claro, no tiene ninguna, em, digamos que el mensaje es el código mismo. Por eso queda código que remite a código. El apelativo perrito significa un perro joven. Perdiguero, un perro destinado a la caza de perdices. Sabueso, un perro destinado a la caza del conejo. Y eso es parte del código. Mientras que Fido, perdón, y eso es parte del mensaje. Mientras que Fido significa ni más ni menos un perro cuyo nombre es Fido. Código que remite a código. Mensaje que remite a código. Cuando decimos el perrito es un animal simpático o el perrito lloriquea, la palabra perrito designa a un perro joven, mientras que en oraciones como perrito es un sustantivo que significa un perro joven, o más sencillamente, perrito significa un perro joven, o perrito es un trisílabo. La palabra perrito se usa como su propia designación. Entonces, ahí tendríamos el caso de mensaje que remite a código. En el mensaje, perrito indica a perrito como término del código. Ahí se lo está mencionando. No se está usando la palabra para designar a un perro. En todo caso, se lo está usando para designar justamente esa misma palabra. Toda interpretación explicativa de palabras y oraciones, ya sean intralingüísticas o interlingüísticas, es un mensaje que remite al código, que remite al código. Toda interpretación explicativa de palabras y oraciones es un mensaje que remite al código. Claro. ¿Por qué? Porque el mensaje está hablando del código mismo. Y cuando el código remite al mensaje, dice todo código lingüístico contiene una clase especial de unidades gramaticales que
Jespersen bautizó con el nombre de conmutadores. Shifters. Em, Todo código lingüístico contiene una clase especial de unidad de shifter. En telefonía, la telefonista opera un conmutador, que es lo que toma un estímulo, cierta electricidad, que viene por una línea y la pasa a otra línea. Se trata de un dispositivo que, al decir de Freud, sirve para cambiar de vía. Em, Viene una cita que dice la cita: la significación general de un conmutador o shifter no puede definirse sin hacer referencia o remitir al mensaje. El signo yo no puede representar a su objeto sin estar en relación existencial con el mí. La palabra yo, designando al locutor, está existencialmente relacionada con su elocución. Cada conmutador, empero, posee su propio significado general. Entonces, la significación general de un conmutador no puede definirse sin hacer referencia o remitir al mensaje. El signo yo no puede representar a su objeto sin estar en relación existencial con él mismo. La palabra yo, designando al locutor, está existencialmente relacionada con su elocución. Cada conmutador posee su propio significado general. Así, yo significa el destinador y tú el destinatario del mensaje del que forma parte. Bueno, en realidad los conmutadores se distinguen de todos los demás constitutivos del código lingüístico únicamente por su referencia obligatoria al mensaje en cuestión. A ver, va de vuelta. El signo yo no puede representar a su objeto sin estar en relación existencial con el mismo. La palabra yo, designando al locutor, está existencialmente relacionada con su elocución. Cada conmutador, empero, posee su propio significado general. Así, yo significa el destinador y tú el destinatario del mensaje del que forma parte. En realidad, los conmutadores se distinguen de todos los demás constitutivos del código lingüístico únicamente
por su referencia obligatoria al mensaje en cuestión. Entonces, código que remite al mensaje em, es un conmutador o también llamado shifter y son los pronombres personales. No lo, no lo ha dicho así porque no ha querido. Dice, me parece que en este punto convendría hacer cierto uso de la teoría. Se dice, me parece que en este punto convendría hacer cierto uso de la teoría de los grafos. Propongo que hagamos algo que Jacobson no hace y es confeccionar un grafo de lo que su teoría afirma. Tenemos cuatro casos. Los primeros dos casos son el traslapo overlapping en inglés y los otros dos son de circularidad. Bueno, vamos hasta allá. Entonces tenemos mensaje que remite al mensaje, mensaje que remite a código, código que remite a código y código que remite a mensaje. Em, Dice, este es un grafo que se caracteriza por tener cuatro aristas y dos vértices. Una arista, dos aristas, tres aristas, cuatro aristas y dos vértices, M y C. Y porque dos de las cuatro aristas son rizos o bucles. Cita, Tonin me ha dicho que criadilla significa patata. Esta frase que propone Jacobson contiene los cuatro casos. Tonin me ha dicho que, Tonin me ha dicho que, ahí tenemos el caso de un mensaje en un mensaje, la cita. Ujú. Estamos citando un mensaje. Criadilla significa patata. Este es un caso en el que una partícula del código es referida a otra partícula del código. A su vez, en esta frase estoy trabajando un mensaje referido em,
a una partícula del código. Quiere decir que es también un caso de mensaje que remite a código. Y finalmente es un caso de código que remite a código. em, el shifter, que sería el caso del código que remite al mensaje, estarían en me ha dicho él, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿no? Me ha dicho, ahí estaría el shifter o conmutador, ¿no? Pero ¿quién soy yo? Me ha dicho a mí, pero ¿quién soy yo? El que está hablando. Es decir, esas partículas del código en el mensaje que tienen el propio mensaje como único medio para establecer su valor. Este último caso es importantísimo porque responde a un problema que vamos a trabajar hoy. Es un problema importante porque nos ubica respecto de una mala interpretación de la enseñanza de Lacan en cuanto a la función que éste le asignaría al leye que siendo el sujeto en el como siendo el sujeto en el inconsciente. Habrá notado que el ejemplo de Jacobson es bastante sutil. Allí el shifter está indicado por partículas que no son ni yo ni tú, pero esas partículas funcionan de la manera que remiten a yo y a tú. Bueno, a cualquiera de los pronombres, ¿no? Dice, esta simple elocución incluye los cuatro tipos de estructura doble: discurso citado, forma autónoma del discurso, nombre propio y conmutadores. Esto es el pronombre de primera persona y el tiempo perfecto que señala un acaecimiento anterior a la transmisión del mensaje. En el lenguaje y su uso, la duplicidad desempeña una función básica. En el grafo que hice podría parecerles que solo hay dos casos dobles y dos casos simples, pero no pierdan de vista que el bucle implica una relación código-código que es doble y que el otro bucle implica una relación mensaje-mensaje que también lo es. En particular, la clasificación de las categorías gramaticales, las verbales especialmente, requieren una coherente discriminación de los conmutadores. Claro, la conjugación, ¿no? No quiero que pierdan de vista que el grafo, que implica la estructura básica doble del lenguaje, nos indica también claramente que si el inconsciente está estructurado como un lenguaje y esta es la estructura del lenguaje, la división del sujeto no es la que criticábamos la vez pasada. Si el grafo no tuviese los rizos o bucles, aparecería como un yo dentro del yo. Pero aquí empiezan a duplicarse las duplicidades. Y luego Jacobson continúa con tentativa de clasificación de las categorías verbales. Les advierto que esta es una clasificación de las categorías verbales válida para toda lengua. Mierda. Para clasificar las categorías verbales en dos grupos hay que tener en cuenta dos distinciones básicas. Uno, el discurso en sí. Perdón, el discurso en sí
y su temática, la materia relatada. La primera duplicidad, entonces, del discurso, el discurso, el hecho de decirlo y el contenido de lo que se dice, la materia relatada. Segundo, el hecho en sí y cualquiera y cada uno de los participantes, ya sea activo y ya pasivo. Por consiguiente, se impone distinguir cuatro elementos: un hecho real, relatado, un hecho de discurso. Esto lo vamos a tener que buscar aquí. Lo voy a pasar muy rápido a esto porque no viene a cuento de lo que me interesa explicar a mí, pero lo tengo que pasar. Dice, em, tenemos el discurso en sí, a eso le pone una D. Está armando una estructura, ¿no? El discurso en sí, D. Y su temática, que es la materia relatada, R. Es la clasificación de las categorías verbales. Entonces, el discurso en sí, D. Y su temática, la materia relatada, R. La primera duplicidad, entonces, el discurso, el hecho de decirlo y el contenido de lo que se dice, la materia relatada. Segundo, el hecho en sí, que al que le pone H mayúscula, y cualquiera y cada uno de los participantes, que le pone P mayúscula, ya sea activo, ya pasivo. Por consiguiente, se impone distinguir cuatro elementos: un hecho relatado, al que le llama H, que es el hecho en sí; R, que es la materia relatada, y a eso le llama un hecho relatado. Un hecho de discurso, el hecho en sí, H mayúscula, eh, y D, que es discurso en sí. Y ahora pone un ejemplo. Yo ayer fui al cine. Si yo digo que ayer fui al cine, en el hecho relatado el tiempo es pasado, mientras que en el hecho de decirlo el tiempo es presente. Se plantea una discordancia temporal. Un participante del hecho relatado y un participante en el hecho discursivo. Puede ser que coincidan o que no coincidan. Claro, por ejemplo, si el participante eh, en el hecho discursivo está refiriéndose a un participante de un hecho relatado.
En el caso del cine, el participante coincidía, porque el mismo que fue al cine está relatando que fue al cine. Pero podría ser que no, como en el caso de Tonín. En el caso, no es que lo piense yo, pero Tonín me ha dicho que tú eres un, entonces no coinciden los participantes eh, en el hecho, em, en la materia relatada y en el discurso en sí. Esta posición en la enunciación siempre es complicada, porque no se distingue bien entre el sujeto del relato del sujeto del discurso. Los emisarios en la época antigua y clásica pagaban con su cabeza las malas noticias que transmitían. Esto, por ejemplo, es patente en Antígona. Bueno, porque en Antígona le va a avisar este, al rey de Tebas, que es el tío de Antígona, eh, le va a avisar que Antígona ha desobedecido la ley y que ha enterrado a su hermano y por lo tanto, este, bueno, en las versiones que yo conozco no pierde la cabeza, pero sí al emisario lo amenaza con, con este, hacerles perder la cabeza, matarlo. Dice una cita más. Todo verbo se refiere a un hecho relatado. Enunciado y o a sus participantes remitiendo a o no al hecho discursivo o a sus participantes. Las categorías que impliquen una tal referencia se llamarán conmutadores. Los que carezcan de ella, no conmutadores. Por eso está, em, abrió esta parte, porque dentro de los conmutadores es importante esta sección de categorías verbales. Em, Todo verbo se refiere a un hecho relatado, así los designadores como los conectadores pueden caracterizar al hecho relatado, enunciado, y a sus participantes remitiendo o no al hecho discursivo, enunciación. Bien, corto aquí y seguimos la próxima.